Yo tengo que justamente desarrollar, quiero hacer foco en un concepto que es el concepto de prevención primordial, que es un concepto para mí muy novedoso en realidad y provocador, y se inscribe justamente en la temática de esta mesa y de la charla que me toca dar a mí, que es justamente qué es ser sano, reconsiderando las metas de LDL, cuál es el impacto acumulativo de los lípidos en la salud cardiovascular, y bueno, y hacer foco en esto de la prevención primordial. Primero que nada, un caso viñeta, muy rápido, 52 años, sin antecedentes, delgado, sin factores de riesgo, salvo un LDL de 163. Si uno hace el score habitual a 10 años, da un riesgo de eventos bajo y tiene un Doppler de vasos de cuello normal. Vamos a dejarlo ahí. Simplemente para abrir, para encabezar la charla. Y yo me encontré con esta publicación en la que se citaba un artículo que vamos a mostrar ahora, cuál es el título de esa revisión, y básicamente lo que planteaban es que hay cada vez más evidencia que sugiere que podemos pensar la exposición al LDL a lo largo de la vida muy parecido a cómo pensamos el tema del tabaquismo y los pack years, ¿no? Los paquetes por año de cigarrillo. Bueno, la acumulación de LDL también se podría pensar de esa manera, y entonces, cuantos más años estemos expuestos a un LDL alto, mayor riesgo. Este es el artículo, el trabajo, la revisión en realidad, en la que se va a basar los conceptos que vamos a tratar de conversar a continuación. Este gráfico muestra justamente en la columna de la izquierda la acumulación de los miligramos de LDL año, LDL año, justamente, y vemos que a medida que pasan años expuestos a un LDL de 125, que si lo pensamos es un LDL considerado normal en prevención primaria, vemos que más o menos a los 40 años, más o menos por ahí empieza a hacerse el riesgo de infarto, y el riesgo de infarto, a diferencia del LDL año y de la carga aterosclerótica en forma lineal, el riesgo de infarto exponencial y se va duplicando a medida que pasa el tiempo. Entonces acá hay un concepto de prevención primordial, más allá de la prevención primaria, y básicamente define la prevención primordial como, podríamos pensarlo como la carga adquirida a lo largo de la vida. Nace una carga hereditaria, si se quiere, y después, sobre todo en la infancia y la adolescencia, adquiere el resto del después va a mantener la vida. Entonces, en este gráfico se puede ver justamente que uno nace con más o menos 60 LDL, y entre que nace y 18 o 20 años adquiere 60 aproximadamente, asumiendo que vamos a tener un 120 de LDL, que insisto, es un LDL considerado saludable, primeros años de vida. Y después se va a mantener a lo largo del resto más o menos estable en la edad adulta. Entonces tenemos una carga hereditaria de proteínas, lipoproteínas heterogénicas, y una carga adquirida. La prevención primordial intentaría incidir sobre esa carga adquirida. Entonces, con respecto a los niveles óptimos de lípidos para una salud ideal, la American Heart plantea que un colesterol por debajo de 200 está bien, eso equivale a 120 de LDL, y esto debería reconsiderarse por dos razones. Uno, se perdería la oportunidad de esta prevención primordial, que es la carga de LDL que se adquiere durante la niñez y la adolescencia, y por otro lado, existen numerosos estudios que demuestran que con ese nivel aparentemente óptimo de LDL, aún así hay aproximadamente un 50% de individuos que tienen placas en estudios no invasivos. Entonces, lo que plantean los autores, y que me parece lo más provocador acá, es que justamente si uno mantiene un LDL de 120 a lo largo de la vida, más o menos habíamos dicho que a los 40 años empieza el riesgo de infarto, y más o menos a los 60 y pocos es la edad promedio de los infartos con ese LDL. Si uno pudiera aplanar esa curva desde el inicio,
desde el inicio es desde cuando nacemos, el beneficio sería mucho mayor y correríamos, por ejemplo, la edad promedio de infarto más cercana a los 100 años que a los 60. No solo eso, sino que además, si comparamos la intervención habitual, que es que, ¿qué hace uno? Paciente de mediana edad, le hace el cálculo de riesgo y si el riesgo da por encima de 7,5, uno pensaría que ese paciente se beneficia con bajarle el colesterol, y esta es la magnitud de reducción del riesgo interviniendo a esa edad. Fíjense la diferencia de magnitud, de impacto que tendría la prevención si la empezáramos mucho antes en la vida. Entonces, la efectividad de las estrategias para lograr niveles óptimos de lípidos dependerá del timing, de cuándo iniciemos esta intervención. Bueno, esto que en la teoría es muy interesante, además se pudo demostrar en estudios, por supuesto estudios aleatorizados con estatinas desde el inicio de la vida durante décadas y décadas, logísticamente son imposibles, pero existe algo que se llama aleatorización mendeliana, y es que hay familias de individuos en los que algunos hermanos heredan un alelo asociado con LDL bajo y otros no. Y entonces eso es similar a haber aleatorizado, porque por supuesto esa herencia es random, haber aleatorizado a individuos a tener LDL bajo durante toda la vida versus LDL habitual, si se quiere. Y lo que se ve, fíjense, esto es reducción de riesgo en metaanálisis con estatinas, es más o menos un 22%, y la reducción de riesgo en estudios de aleatorización mendeliana, lo que muestran es que la reducción de riesgo es del 55%, o sea, muchísimo mayor. ¿Por qué? Por esto que les digo del timing de inicio de la intervención. En este caso no es una intervención, pero es parecido. En esta tabla lo que vemos es, por un lado, esperen a ver si puedo apuntar, ahí está. Por un lado, la estimación de riesgo a 10 años, individuos de 40, 50, 60, 70 años, y la reducción de ese riesgo por cada reducción de 1 milimol de LDL, y eso, por supuesto, da un número necesario a tratar que a medida que el aumenta va siendo más chico, ¿no? Ahora, si nosotros estimamos el riesgo de por vida, ese riesgo es constante y es independiente de la edad del individuo. Y no solo eso, sino que además lo que vemos es que esos individuos con un LDL promedio tienen un riesgo de por vida de 46%. Y por lo tanto, el número necesario a tratar, si nosotros iniciáramos la intervención mucho más antes en la edad de estos individuos, fíjense, bajaría de 24, que es el número necesario a tratar más eficaz, si se quiere, a 4, y en todas las personas, independientemente de la edad que tengan. Entonces, volviendo al caso Viñeta, y para terminar, esta persona de 52 años con un riesgo a 10 años de 4%, tiene un riesgo de por vida de 50%, y entonces aquí es donde queda el debate abierto de qué deberíamos hacer, qué intervenciones podríamos poner en práctica para cambiar la evolución de esta persona, que en este caso soy yo, así que cualquier cosa que ustedes tengan para sugerirme es bienvenida. Muchas gracias.